Hi, how's your week been so far? I hope it is going well. Okay, let's start with the last subject of this period. Okay, vamos a la lámina, la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a compartir, vamos a esperar a que comparta. Muy bien, ya estamos en el módulo, en la unidad 5. No es tan grande, vamos a hacerlo lo más ágil posible. Ya saben que, bueno, pueden encontrar conceptos un poquito peculiares, pero todo pues se ve en pues en la práctica, ¿de acuerdo? Ya saben que dejo cosas que son muy prácticas. Me gusta que practiquen y que ustedes vayan reconociendo y analicen lo que van teniendo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la última unidad. Unidad semántica léxica. Recuerden lo que vimos de lo semántico, ¿vale? Que es todo el conjunto. Dice, la semántica léxica es el estudio de los significados de las palabras. ¿Recuerdan lo del Thesaurus? Ok. Además del significado simple de una unidad léxica, si puede tener un significado, la semántica léxica estudia cómo una palabra representa el significado que transmite. En este sentido, estudia la existencia de la palabra en su conjunto. O sea, por ejemplo, tú cuando escuchas la palabra ship, ok, sabes que es un barco, pero si dices un warship, ¿qué significado te transmite? O si simplemente dices ship, a lo mejor para unos es un barco de guerra, para otros es un barco de pasajeros y para otros es un buque mercantil. ¿De acuerdo? Es a lo que nos referimos con esto. 5.1. El significado léxico. Una unidad léxica es una sola palabra, una serie de palabras que crea el nivel más básico del léxico vocabulario de un idioma. Recuerden lo que vimos las palabras simples como dog y cat. El estudio de estas unidades se llama lexicología. El examen de las unidades léxicas va más allá de los significados, como se ve en la semántica léxica, y pasa a las estructuras y subestructuras de las palabras. El estudio del origen de las unidades léxicas y del vocabulario en general se denomina etimología. No sé si ustedes han platicado con sus abuelos o bisabuelos. Antes, bueno, hay personas, todavía no sé si les haya tocado a ustedes, a mí en cuarto de primaria me tocó ver etimologías grecolatinas, o sea, griegas y latinas, pero a nuestros abuelos y a nuestros bisabuelos, pues les tocaron las etimologías absolutamente como estudio para así escribirlo, incluso hasta hablarlo. Y como tenían un modelo todavía del porfiriato, y el modelo del porfiriato era tan bueno en la educación que incluso, bueno, a pesar de que hubo reformas hechas por el general Lázaro Cárdenas, el general Manuel Ávila Camacho, posteriormente Miguel Alemán Valdés, el contador técnico, Adolfo Ruiz Cortines y el licenciado, López Mateos, Miguel López Mateos. Bueno, lo que era en esos modelos fueron tan buenos que, por ejemplo, en México realmente el uso del inglés se empezó a popularizar a mediados de los 60. Se empezó a enseñar en las escuelas a finales de los 60, muy pocas escuelas. En los 70 ya se empezó a escolarizar de forma en inglés para dar el boom en los 80, 90, bueno, entrados 2000, la década de los 10 y los 20. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿antes qué enseñaban? ¿Por qué me está diciendo usted que el modelo del porfiriato era tan bueno si no enseñaban inglés y al norte tenemos Estados Unidos y bueno, ya sabemos, ¿no? La historia comercial y toda esa historia, pues, que tenemos con estos cuates. Lo que pasa es que Porfirio Díaz trajo muchos arquitectos, escultores, pensadores de Francia y a nuestros abuelos, bisabuelos, les tocó aprender en muchas escuelas, obviamente más en las privadas, en las escuelas públicas realmente no. Les tocó aprender francés. Entonces, todo estaba en francés. Antes del boom internacional del inglés, todo estaba en francés. Tanto es así que el francés sigue teniendo su estatus como idioma oficial, tanto dentro de la Unión Europea, como es el idioma incluso, bueno, ya está siendo un poquito desplazado, ya no se ve tanto, pero antes seguía siendo el número uno, tanto en los mundiales como en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Olímpicos de invierno. O sea, el francés era así que la punta de la cultura, comillas, y tanto así que el francés ha exportado muchas de sus palabras a otros idiomas. Un ejemplo, pues bueno, en inglés podemos tomar, vamos a compartir la pizarra,
Tenemos la... Ok, vamos a esperar a que agarre la onda esto. Por ejemplo, tenemos la palabra toilette, en francés toilette. Pues bueno, obviamente es un sanitario, todos alguna vez hemos escuchado que es un toilette, pero por ejemplo, si lo pasamos a inglés, bueno, vamos a poner la palabra en inglés, digo, perdón, en francés toilette, esto en inglés pasa a ser toilet. Un toilet es un, aparte de ser un retrete, inodoro, es un medio baño, o sea, es un baño que solamente tiene lavabo, inodoro y a lo mejor un espejo para peinarte o cosas básicas. No tienen ni espacio ni de ducha, o sea, shower, y mucho menos tiene un espacio para bañarte, un bath, hacer una bath, es decir, una bathtub, una bañera, una tina. Y por ejemplo, en alemán, pues he exportado la palabra como tal, pero ellos la pronuncian toilette, die Toilette, ¿vale? Entonces, pues bueno, antes era así, ahora es al revés, ahora el inglés es el que importa muchas, el exporta muchas palabras, como nosotros que hemos adoptado la palabra tablet, laptop, un smartphone y cositas así. Luego dice, estos estudios son distintos a la semántica léxica, que se concentran únicamente en los significados, es decir, la lexicología se concentra en las etimologías y la semántica léxica en los significados de las palabras. Tenemos el tema 5.2, la denotación y la connotación. La denotación y la connotación son dos niveles de significado de las palabras, el nivel literal y el nivel contextual, respectivamente. Literal, lo que es contextual por contexto. Esto es posible ya que las palabras no solo dicen lo que estrictamente dicta el diccionario, es decir, literal, sino que están acompañadas de todo un marco contextual que les confiere capas más profundas de significado, ¿de acuerdo? Podemos tomar, por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo el inglés, una palabra que tenga dos significados distintos dependiendo el contexto. Ok, vamos a ver esta palabra. Shit. Ok, shit. Para ustedes, ¿qué es shit? Depende, o sea, si yo lo pongo como tal, sheet es hoja, ¿de acuerdo? Hoja. Pero ojo, no es una hoja de planta, no, es una hoja de papel, ¿va? Entonces, si yo estoy en el contexto, si estoy en una recámara y digo una bed sheet, me refiero a que quiero una sábana, ¿vale? Porque estoy en el contexto. Pero si estoy en una oficina, quiero una paper sheet, una hoja de papel. Depende tu contexto. Sheet puede tener dos significados. Si estás en una oficina, quiere una sheet, bueno, te traen una hoja de papel. Si estás en una recámara, quiere una sheet, te traen una sábana. Todo depende del contexto. El contexto es como funciona hasta en español. Ah, pues, un banco. Estoy cansado, necesito un banco. Ok, te van a pasar un banquito. Necesito dinero, necesito sacar dinero, necesito un banco. Obviamente va a ser la institución bancaria. No te van a pasar un banco y si estás cansado, pues no te van a llevar a una institución bancaria, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los niveles que pueden funcionar de esa manera. Bedsheet a veces puede ir junto o puede ir separado. Recuerden que ya lo hemos visto en la misma materia de aquí. Dice, si no, que están acompañados de un marco contextual que les confiere varias capas de más profundas de significado. La denotación es el significado llano y principal, evidente y universal que tiene una palabra o una expresión. Es el significado principal que recogen los diccionarios y que es común a todos los hablantes de un idioma, sin tomar en cuenta matices, ni contextos, ni segundas o terceras intenciones. O sea, la palabra es lo que es. Dog es dog. Ya. Si no le pones dog's home, bueno, ok, un perro es un perro, no es una perrera. Si le pones dog's food, bueno, un dog es un dog. Dog's food, ya le entonces ahí, es comida para perro, ¿de acuerdo? Luego tenemos, la connotación abarca significados más profundos o figurados, implícitos o particulares, que esa misma palabra o expresión puede tener, dependiendo quién la utilice, en qué contexto, dentro de qué grupo de habla o con qué matices. Este tipo de sentidos varían a menudo con la geografía, la clase social o la tradición cultural a la que se pertenezca. La denotación y la connotación se caracterizan son ambas formas de sentido y significado de la lengua que existen simultáneamente. Sin embargo, el sentido denotativo es evidente, mientras que el sentido connotativo es figurado, estamos hablando de cosas metafóricas y usualmente requiere de conocimiento contextual para comprenderse. Recuerden lo del banco, recuerden lo de sheet. La denotación permite el surgimiento de la connotación
y esta última a la vez constituye nuevos sentidos que con el tiempo se van fijando. La denotación, ya cuando tenemos una palabra, es universal e idéntica para todos los hablantes de una misma lengua, mientras que la connotación es individual, sutil y depende en gran medida del estilo expresivo de cada quien. Denotación, por ejemplo, podemos tomar, vamos a tomar una palabra fácil y sencilla en inglés, que significa lo mismo para los nativos del inglés. Vamos a poner, por ejemplo, pues algo fácil, ¿no? Vamos a poner pues table. Table, todos sabemos que es table, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver una palabra que tiene dobles interpretaciones. ¿Qué tal Blender? Blender, si ustedes recordarán, en inglés británico es batidora, nada más. En inglés americano es licuadora y batidora, depende del contexto. La razón es sencilla, porque el principio es el mismo. Tienes unas aspas que se mueven y trituran, machacan. Entonces, en este caso, el inglés americano no se complica tanto. En cambio, para un británico, la licuadora es liquidizer, ¿de acuerdo? Perdón. Ejemplos de denotación y connotación. Vamos aquí a ver unos ejemplos en español, ¿vale? Dice, llevar una vida de perros. Denotación, vivir literalmente como un perro. O sea, comer comida de perros, dormir en el suelo, creerse perro. Connotación, vivir por debajo de los estándares mínimos aceptables de cada quien, pasar un mal rato o estar sufriendo mucho. Tenemos otra de este tipo de frases. Ser una piedra en el zapato. Denotación, ser literalmente una piedra dentro del zapato de alguien. Connotación, ser una molestia, ser un impedimento o ser un fastidioso. Les vamos a poner aquí en inglés una frasecita de estas. Hay una aquí, incluso es uno de los dichos que dice, an apples, an apple a day keeps the doctor away. Una manzana al día mantiene al doctor lejos. Bueno, no es que tú te comas una manzana y con eso evites o que el médico tenga una fobia hacia las manzanas, que sufra de pomofobia. No, no sufre de pomofobia, sino que es tanto que, bueno, se tiene la creencia de que si te comes una manzana diaria, tu salud va a ser tan buena que el médico va a estar lejos. Pero también tiene otra connotación, que si tú haces pequeñas cosas diario, vas a mantener el fracaso lejos. Es como yo les digo a mis estudiantes, tanto a nivel universitario como a los que tengo para certificaciones. ¿Realmente haces lo que te corresponde? ¿Realmente haces y sigues los consejos que te doy? Quieren, vaya, conversar con nativos, pero tampoco quieren leer, tampoco quieren investigar. Y cuando voy con esto es que tampoco quieren practicar. Entonces, por ejemplo, yo les digo, si tú no lees o haces una lectura diaria en inglés, a lo mejor 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Si no haces una lectura diaria, el fracaso va a venir. Es como lo del doctor. O sea, una manzana es hacer la lectura diaria en voz alta, sin que nadie te escuche si te da pena. Hazlo y pues, si lo haces, obviamente vas a jalar muchas cosas a tu mente. Tu mente es muy poderosa, tu cerebro es poderoso, confía en él. Sin embargo, pues también es como el individuo que quiere bajar de peso, nunca se sube a una caminadora, nunca hace ejercicio y ya cuando tiene un evento a 2 semanas, una semana, se quiere ir al gimnasio y pues quiere matarse en la caminadora trotando 2 horas. O sea, ¿no hubiera sido mejor durante 6 meses trotar 5 minutos diarios o 10 minutos diarios? O sea, ese es un significado tanto literal como como es la manzana, el doctor adiós no viene, a como si haces pequeñas cosas, pues obviamente te va a ir bien, ¿de acuerdo? 5.3. Significado y sentido. El significado y el sentido del habla inglés son conceptos relacionados con la comunicación y el lenguaje. El significado es lo que se expresa o se entiende por una palabra, una frase o un texto. El sentido es la manera de interpretar o comprender el significado según el contexto, la intención o el propósito. Por ejemplo, la palabra bark. En inglés es cierto, tiene varios significados. Los más comunes son la corteza del árbol, a tree bark, o sea, corteza del árbol, o si es to bark, le agregamos el infinitivo to y es el ladrido de un perro, ¿de acuerdo? Hay varios verbos así que ustedes se van a topar, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, dice,
El inglés es una lengua germánica occidental que se originó en los reinos sajones de Inglaterra. Eso ya lo hemos visto incluso en otras materias. Hoy en día, el inglés es el idioma más hablado en el mundo. Bueno, tanto por así decirlo, sobre todo por gente que lo aprende, ¿de acuerdo? Y el tercer idioma nativo más hablado, ¿ok? Después del chino mandarín y el español. Cuando nosotros pensamos en chino mandarín, créanme que yo lo llego a pensar y digo, ah, bueno, no puede ser que en China vivan pues tantos chinos, ¿no? Que superen estadounidenses, que superen británicos, bueno, a pesar de que es una islita, es una isla, ¿no? Irlandeses, escoceses, galeses, sudafricanos, nigerianos, gente de Zimbabue, gente de Australia, o sea, ay, como China, ¿no? No, bueno, debemos recordar que el chino mandarín, digamos que es el chino, la variante china más extendida, más que el chino cantonés, pero el chino no solamente se habla en China, sino que también hay gente en Mongolia, en el sur, que lo aprende como idioma nativo, o que lo habla como nativo, como el caso de ucranianos que hay que hablan ruso y ucraniano, es algo indistinto. Hay gente en Singapur que habla chino como nativos, hay gente en Vietnam que habla chinos como nativos. Por ahí en las cercanías, creo que Taiwán también tiene, pues incluso está Taiwán que no, por ahí tienen un problema vaya un problema diplomático, que aparte de hablar taiwanés también hablan chino mandarín como nativo. Entonces, de ahí, pues ya estamos hablando que en efecto, pues sí es el idioma más extendido. Y en segundo lugar a nivel internacional está el español. Y el español pues está ganando tanta fuerza en aprendizaje que ya hasta superó al francés. O sea, ya hay en el mundo más nativos que aprenden español que francés. Ya el español lo logró, ya desbancó al francés. Incluso el francés ya se fue dentro de los idiomas romances en ser aprendido. Está compitiendo con el portugués. O sea, el primer lugar es para español, después el italiano y luego viene entre portugués y francés. Dice, el inglés es el idioma oficial de muchos países y organizaciones internacionales. Ya lo vimos como la Unión Europea o la ONU. Y se usa ampliamente en el comercio, la ciencia, la tecnología, el entretenimiento y el Internet. El inglés tiene una gran variedad de dialectos, ya lo hemos visto, acentos también lo hemos visto, y registros que se pueden influir en el significado y el sentido del habla inglés. Vamos a ver aquí, 5.4, relaciones semánticas intralexémicas. Las relaciones semánticas son todas las conexiones que puede haber entre dos palabras en relación con su significado. Esas conexiones pueden darse por dos vías, debido a la cercanía, es decir, que tanto se parecen esas palabras, o la lejanía, que tan alejadas están en su naturaleza. Sea cual sea, el vínculo que funciona como base es el sentido. Precisamente por eso se dice que son semánticas, puesto que el área tomada en cuenta es el significado. No se parte ni de la forma ni de la función gramatical de las palabras. Vamos acá. Las relaciones intralexémicas son las que se establecen entre las palabras que constituyen el léxico de la lengua, según su significado y su forma. Estas relaciones pueden ser de varios tipos, como ya lo hemos visto, sinonimia, antonimia, hiperonimia, la hiponimia, la homonimia, la polisemia, etc. Por ejemplo, en el habla léxico podemos encontrar palabras que tienen el mismo significado o muy parecido como sinónimos, bonito, lindo, coche, carro, rápido, veloz, o palabras que tienen significados opuestos o contrarios como antónimos, blanco, negro, alto, bajo, bueno, malo, o sea, tienen una relación contraria, pero la tienen, como frío, calor. También podemos encontrar palabras que tienen un significado más general o abstracto, que incluya otras más específicas o concretas como hiperónimos, es decir, cosas que están relacionadas, pero que puede tener más. Animal, perro, podemos decir a lo mejor mascota, hámster. Flor, rosa. Ah, podemos decir árbol, roble. Fruta, manzana. ¿Qué tal? Verdura o calabaza. Y calabaza. O al revés, palabras que tienen un significado más particular y restringido, que están incluidas en otras más amplias o genéricas, como hipónimos. Perro animal, es decir, empezamos al revés. Verdura calabaza, perro animal. Hámster mascota, rosa flor, roble árbol y bueno, manzana fruta, podemos decir pantalón ropa, ¿de acuerdo? O sea, es al revés. Hiperónimo
Empezamos desde lo mayor hasta lo menor. Hipónimo desde lo mayor, perdón, desde lo menor a lo mayor. Otras relaciones intralexémicas son las de palabras que tienen la misma forma pero distinto significado, como homónimos, banco, banco, vela, vela, pie, pie. O palabras que tienen la misma forma y varios significados, como polisémicos, cabeza, cabeza, llave, llave, pluma, pluma, ¿vale? Entonces, recapitulando, hiperónimos, concepto específico, hipónimo, específico, concepto, homónimo, se escriben igual, polisémico, se escriben igual, pero tienen distintos significados, ¿va? Son similares realmente a los homónimos. Un polisémico pues, significa lo mismo, pero tiene más significados, ¿va? Con homónimo. Luego dice, estas relaciones intralexémicas son importantes para el estudio del léxico, ya que nos permiten analizar la estructura y el funcionamiento de las palabras en una lengua, así como su evolución histórica, su origen, su uso y su valor comunicativo. Además, nos ayudan a ampliar nuestro vocabulario, a expresarnos con mayor precisión y riqueza y a comprender mejor los textos y discursos. 5.5. La monosemia y la polisemia, lo acabamos de ver. La monosemia y la polisemia son dos conceptos que se refieren al número de significados que puede tener una palabra. Mono, uno, poli, varios. Una palabra es monosémica cuando tiene un solo significado en cualquier contexto, por ejemplo, danza, ajo, fotografía. La monosemia solo se da en el lenguaje científico o en un lenguaje muy formal, ¿de acuerdo? Muy especializado, mientras que la polisemia es muy frecuente en el lenguaje cotidiano, como el verbo poner, ponte la ropa, ponte enojado, ponte listo. La monosemia es la propiedad de las palabras que poseen un único significado y sentido, es decir, es lo opuesto a la polisemia. Suele darse en el contexto de la terminología científica o especializada, donde no existe margen de ambigüedad posible para lo que se quiere decir. Un gameto alude siempre a las células reproductivas del cuerpo, por ejemplo, gameto. La polisemia es un rasgo común en la mayoría de las lenguas y está vinculado a la vez con el uso económico del lenguaje, es decir, con una sola palabra podemos ahorrar muchos usos, en el sentido de que un solo término puede aludir a distintas cosas dependiendo del contexto, y a la creatividad de sus hablantes, es decir, sentido figurado, que con el tiempo van añadiendo capas de significado posible a un mismo término. Ese último proceso puede ocurrir de tantas maneras, tales como, tenemos 4 puntos aquí. La adaptación a nuevos referentes, dado que surgen nuevos objetos que nombrar constantemente. Es común que las palabras adquieran nuevos matices para nombrarlos o nombrar sus componentes. Es decir, conforme van surgiendo cosas, podemos tomar una palabra que ya existe para describirla. La especialización del contexto en los casos en que un código lingüístico es muy técnico o hiperespecializado, o bien los casos en que una habla comunitaria tiene su propia personalidad, es común el empleo de términos con nuevos sentidos manejados únicamente por la comunidad especializada, como la palabra gameto o qué tal la palabra gastrulation, o sea, en español gastrulación, tiene que ver con el proceso de gestación de un bebé, ¿vale? Lo que ocurre dentro de una fémina. Punto 3. El lenguaje figurado, particularmente el vinculado con temas tabú, con tópicos censurados públicamente o con la jerga delictiva, fuentes muy potentes de creatividad que requieren de disfrazar un término con otro, inventándole nuevos sentidos a las palabras. Por ejemplo, cuando la gente dice te quebraron, o sea, quiere decir que te vencieron o te van a quebrar, o ahí viene la chota, términos así. En inglés, obviamente que existen y podemos decir to storm. Por ejemplo, en inglés, el verbo to storm, se los pongo. Es un término muy británico. Realmente los estadounidenses ya no lo usan. Podría decirles que es inglés del abuelo. El verbo to storm. Ok, to storm ya sabemos qué es una tormenta, ¿no? Pero el verbo to storm como tal, también lo puedes usar si quieres decir que vas a atracar un negocio o un banco, es decir, vas a asaltarlo. O sea, no robar, o sea, vas a asaltarlo. Una cosa es robar, que llegues cuando no haya nadie o que lo sustraigas o que cuando esté cerrada la institución empieces a sustraer. Eso es un robo. Pero un atracar, es cuando es a la fuerza por uso de la violencia. Bueno, to storm podemos decir, we storm a bank. Nosotros vamos a atracar o vamos a tormentear un banco, ¿va? Eso es juerga delictiva. Luego, el punto 4.
La influencia extranjera, en tanto se copian usos y sentidos de las lenguas para suplir las necesidades de la propia. Acabamos de hablar, por ejemplo, que el francés, pues un tiempo fue un idioma que surtió de muchas palabras a otros idiomas. Actualmente ya es el inglés, ¿no? Como cuando ahora la gente quiere describir, antes decían los chavos fresas, ahora es la gente nice to meet you. Entonces vamos ganando ese tipo de términos. Dice, la polisemia es lo contrario de la sinonimia, y las palabras polisémicas suelen tener una única y misma entrada, aunque con muchas excepciones numeradas en el diccionario de una lengua o de la lengua. Una palabra es polisémica cuando tiene más de un significado, dependiendo del contexto en que se use. O sea, usamos la homonimia y polisemia, ¿va? Pie o vela, banco, ahí tenemos. Ejemplos de palabras polisémicas. Banco, institución financiera y de préstamo de dinero. Mueble público en el que sentarse, especialmente en las plazas. En biología, conjunto de animales marinos, banco de peces. Cabo, grado militar de suboficiales. Segmento de tierra que penetra en el mar, la punta. En la jerga náutica, una cuerda para atar el bote. Y obviamente vamos a encontrar otros así en diversos idiomas, ¿va? 5.6. La estructura semántica del lexema. La estructura semántica del lexema en el habla inglés es un tema interesante y complejo. El lexema es la unidad mínima de significado que puede formar parte de una palabra o ser una palabra completa. Por ejemplo, el lexema to write, escribir, puede aparecer en palabras como writing, writer, writing, rewrite, etc. El habla inglés es el uso concreto y real de la lengua inglesa por parte de los hablantes en diferentes situaciones comunicativas. La estructura semántica del lexema en el habla inglés se refiere a cómo los lexemas se relacionan entre sí y el contexto para expresar el significado de los enunciados. Aquí podemos hablar de flexionar o declinar. Existen diferentes teorías y métodos para analizar la estructura semántica del lexema en el habla inglés, como la semántica estructural, la semántica léxica, la semántica cognitiva, la semántica pragmática, etcétera. Cada una de esas perspectivas tiene sus propios conceptos, principios y herramientas para describir y explicar el significado de los lexemas y sus relaciones. Algunos de los aspectos que suelen estudiar son las relaciones semánticas entre los lexemas como la sinonimia, la antonimia, la hiperonimia, la hiponimia, la homonimia, la polisemia. Recuerden que la hiperonimia es del concepto mayor al menor. La hiponimia es de lo menor a lo mayor, ¿vale? Los componentes semánticos o rasgos distintivos que definen el significado de los lexemas, como los semas, los clasemas, los arquetipos, los prototipos, los campos semánticos, etcétera. El papel del contexto y de los factores pragmáticos en la interpretación del significado de los lexemas, como la intención comunicativa, la situación, el conocimiento compartido, las inferencias, las implicaturas, etcétera. Dice 5.7. El significado recto y figurado.
Ahora ahí tenemos, ahora ahí tenemos el 5.7, dice, el significado recto y figurado. El significado recto y figurado en el habla inglés es un tema interesante que se relaciona con las diferentes formas de expresar ideas, sentimientos o información. El lenguaje recto es el que usa las palabras con su significado convencional, real o exacto, sin recurrir a figuras retóricas o recursos literarios. Por ejemplo, el cielo es azul, la mesa es de madera. El lenguaje figurado es el que usa las palabras con un significado diferente al habitual, basado en una comparación, una metáfora, una personificación, una hipérbole, una ironía, etcétera. Por ejemplo, tienes el corazón de piedra o eres un lince para los negocios. El lenguaje figurado se usa mucho en la literatura, la poesía, el humor, la publicidad y el arte, para crear imágenes, emociones o efectos sorprendentes. También se usa en el habla cotidiana, especialmente en los idiomas, que son expresiones fijas con un sentido figurado, que no se puede deducir de las palabras que las componen. Por ejemplo, esto es similar a lo que vimos hace un ratito con lo de An apple keeps the doctor away. Dice, It's raining cats and dogs. O hay gente que dice, It's raining dogs and cats. Literalmente quiere decir, está lloviendo a cántaros. O You hit the nail on the head. Dice en el clavo. O sea, tú diste con la uña en la cabeza o en el clavo con la cabeza. En el lenguaje figurado, el inglés es muy variado y puede ser rico en entender bueno, puede ser difícil de entender para los hablantes no nativos. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho, se los pongo, es una que ya hasta uso mucho con mis aprendices de certificación o de universidad, y es otra de estas frasecitas. Vamos a ponerla aquí, vamos a ponerle, I have to hit the books. Cuando se te olvida algo, se te olvidó, o no está muy claro el conocimiento, tú puedes decir I have to hit the books. Si tienes alumnos o alguien que no te ha puesto atención o que haya ignorado tu instrucción, algo así, le puedes decir you have to hit the books. Tú tienes que golpear los libros, pero no golpear al libro, sino que pues tienes que estar ahí dándole, ¿vale? Luego, 5.8. Los cambios semánticos. Los cambios semánticos en el habla inglesa son el resultado de diversos factores que afectan al significado de las palabras a lo largo del tiempo. Algunos de estos factores son causas históricas, los cambios en la realidad social, cultural, política y tecnológica influyen en la forma en cómo se usan y se entienden las palabras. Por ejemplo, la palabra gay, que originalmente significaba alegre o feliz, pasa a tener un significado relacionado con la orientación sexual. Causas sociales. La percepción que tiene la sociedad de ciertos conceptos o realidades puede modificar el significado de las palabras que los designan. Por ejemplo, la palabra cool, que en su origen significaba frío o fresco, adquirió un sentido de bueno, atractivo, por influencia de la cultura juvenil. Luego, causas psicológicas. Los hablantes tienden a evitar palabras que consideran ofensivas o desagradables y las sustituyen por otras más aceptables e eufemísticas. Por ejemplo, la palabra to die o die, que significa morir, se reemplaza por expresiones como to pass away o to depart this life. Aquí déjenme hacer una pequeña corrección. Aquí está. Causas lingüísticas. Dice, los cambios semánticos pueden deberse a la asociación de palabras que aparecen juntas frecuentemente o al uso de recursos expresivos como la metáfora o la metonimia. Por ejemplo, la palabra mouse, que significa ratón, se extendió a designar el dispositivo informático por su forma y movimiento.
Hola, hola, hola. Muy bien, vamos a el siguiente punto, 5.9. Relaciones asociativas e interléxicas del plano de la expresión y del plano del contenido. Las relaciones asociativas interléxicas del plano de la expresión y del plano del contenido en el habla inglés son las relaciones que se establecen entre las unidades lingüísticas de cada uno de sus planos, según el modelo de signo propuesto por Louis Hjelmslev. El plano de la expresión se refiere al aspecto material o sensible del signo, es decir, a los sonidos o grafías, cuando nosotros escribimos, que lo conforman. El plano del contenido se refiere al aspecto inmaterial o inteligible del sonido, es decir, del signo, perdón, es decir, el conjunto de conceptos o significados que los determinan. O sea, una cosa es lo que es cómo se escucha, cómo se escribe, y otra cosa es todo lo que tiene implícito. Estos dos planos son interdependientes y se presuponen mutuamente, formando una función de signo. Tenemos dos puntos. Tenemos un punto ahí. Las relaciones asociativas interléxicas son aquellas que se dan entre las unidades del mismo plano, ya sea de la expresión o del contenido, en ausencia de otras unidades. Estas relaciones se basan en la semejanza o la diferencia entre las unidades y permiten agruparlas en clases o categorías. Por ejemplo, en el plano de la expresión, las unidades fónicas o gráficas se pueden asociar según sus rasgos distintivos, formando clases de sonidos o de letras. En el plano del contenido, las unidades semánticas se pueden asociar según sus campos de significación, formando clases de conceptos o de palabras. Tenemos aquí las relaciones sintagmáticas interléxicas son aquellas que se dan entre las unidades de distintos planos, es decir, entre la expresión y el contenido, en presencia de otras unidades. Estas relaciones se basan en la combinación o la selección de las unidades y permiten formar unidades mayores o menores. Por ejemplo, en el nivel de la palabra, las unidades fónicas o gráficas, recuerden sonido y grafía, se combinan para formar una unidad de expresión. Y las unidades semánticas, es decir, todas las palabras que existen, se seleccionan para formar una unidad de contenido, para tener una sintaxis. ¿De acuerdo? De la semántica nos vamos a la sintaxis. Estas dos unidades se corresponden entre sí, formando una unidad de signo. En el nivel de la oración, las unidades de signo se combinan para formar una unidad de expresión y de contenido mayores que se corresponden entre sí, formando una unidad de discurso.
Muy bien. Para ilustrar estas relaciones se pueden tomar el siguiente ejemplo en inglés. The cat is on the mat. En el plano de la expresión, las unidades gráficas se asocian según sus rasgos distintivos, formando las clases de consonantes y vocales. Estas unidades se combinan para formar las unidades de expresión. Tenemos de el artículo, cat, que es un noun, is el verb on preposition, es un article, y mat, que es un noun. Estas unidades se combinan a su vez para formar la unidad de expresión mayor de cat is on the mat. Recuerden, partimos de la semántica, que es el conjunto de vocabulario que tienes, y partimos a la sintaxis, cómo lo ordenas, ¿de acuerdo? En el plano del contenido, las unidades semánticas se asocian según sus campos de significación, formando las clases de artículos, sustantivos, verbos, preposiciones, etc. Estas unidades se seleccionan para formar las unidades de contenido. El gato está sobre el tapete, funciona igual en español. Estas unidades se combinan y a su vez para formar la unidad de contenido mayor. El gato está sobre el tapete. Entre los dos planos se establecen las relaciones sintagmáticas interléxicas, que hacen que cada unidad de expresión se corresponda con una unidad de contenido, formando una unidad de signo. De el cat, gato, is, está, on, sobre, de el mat, tapete. También podemos usar como sinónimo de tapete, podemos usar carpet, que más bien es una alfombra, ¿no? Pero también puede ser un small carpet. Estas unidades de signo se corresponden a su vez con la unidad de signo mayor. O sea, estamos armando, ensamblando. Es como tener un juego, un Lego, ¿de acuerdo? Vas poniendo cuadritos, 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 bloquecitos hasta que formas un castillo. Muy bien, ya vamos casi con lo final. 5.9.1, homonimia. La homonimia en el habla inglesa se refiere a la existencia de palabras que tienen la misma pronunciación o la misma escritura, o ambas, pero que tienen significados diferentes. Por ejemplo, bank, que es banco, bank, orilla de un río. Soul, alma, soul, que es la suela de un zapato. Hay dos tipos de homónimos en inglés, los homógrafos y homófonos. Los homógrafos son palabras que se escriben igual, pero tienen distintos significados diferentes. Pueden o no tener diferencia en la pronunciación. Por ejemplo, book, que es libro, to book, que es reservar. To lead, que es guiar, y lead, que es plomo. Algunos ejemplos de homógrafos en inglés son bow, arco, to bow, referencia. Date, date. Minute, minute. Tear, to tear. Wind, to wind. ¿Perdón? Los homófonos son palabras que se pronuncian igual, pero que tienen significados diferentes. Pueden o no tener diferencia en la escritura. Por ejemplo, piece, que es paz, y piece, pedazo. Flour, que es flor, y flour, que es harina. Algunos ejemplos de homófonos en inglés son flower, flower, see, to see, de ver, write, to write, o write, de escribir, there y there, week y week, ¿de acuerdo? Semana y débil. Los homónimos forman parte de juegos de palabras en inglés, puns, play on words, que se pueden encontrar tanto en inglés cotidiano como en la literatura de Shakespeare. Por ejemplo, a bicycle can't stand on its own because it is too tired. Too tired son igual que too tired, demasiado cansado. I wondered why the baseball was getting bigger. Then it hit me. Hit me significa golpearme bueno, que alguien golpea a otra persona, pero en primera persona. Pero también es darse cuenta de algo. Cuando algo te golpea es que te das cuenta de algo. Time flies like an arrow. Fruit flies like a banana. Fruit flies son los mosquitos de la frutita, pero también vuela la fruta como un plátano, o sea que todo se puede ir. Son cuestiones, frases, ¿va? Como lo de donde fueras lo que vieres. 5.9.2, sinonimia. La sinonimia en el habla inglés se refiere a la existencia de palabras que tienen el mismo significado o un significado muy similar en el idioma inglés. Por ejemplo, las palabras happy y glad son sinónimos, ya que ambas significan feliz o alegre en español. Se usan para evitar la repetición de la misma palabra y para enriquecer el vocabulario. Sin embargo, los sinónimos no son siempre exactos, ya que pueden tener diferentes connotaciones, usos o registros. Por ejemplo, no es lo mismo gustar que amar. Hay una diferencia.
No es lo mismo querer que desear, hay un matiz distinto, ¿va? Por ejemplo, las palabras también slim y thin son sinónimos, pero slim tiene una connotación positiva, mientras que thin puede tener una connotación negativa. Esto es que thin significa que alguien es grácil, pero que es muy, muy delicado, delgado, muy delicado, sin llegar a lo skinny, que es un flaco en los huesos, que ya puede llegar a ser altamente ofensivo. 5.9.3, paronimia. La paronimia es la relación que se establece entre dos o más palabras que son prácticamente idénticas en su forma y significado y que pueden confundirse al reproducirlas o escucharlas. Por ejemplo, en inglés las palabras children y childish son parónimas porque derivan de una raíz común, child, y tienen una forma similar, pero no es el mismo significado. La paronimia puede producirse por diferentes motivos, como la semejanza etimológica, fonética o gráfica de las palabras. Algunos ejemplos de parónimos en inglés son tense y tensed. Tense es un adjetivo que significa nervioso o tenso y también un sustantivo que se refiere al tiempo verbal. Tensed es el participio pasado del verbo to tense, que significa ponerse nervioso o tensarse. Luego tenemos to be able y able. En este caso, able es un adjetivo que significa capaz o habilidoso. Able es un sufijo que se añade a verbos para formar adjetivos que indican la posibilidad o la capacidad de hacer algo. Por ejemplo, readable significa legible o que se puede leer. Vamos a otro punto. La paronimia puede causar confusiones o errores en el uso del lenguaje, por lo que es importante conocer el significado y la ortografía correcta de las palabras. También puede ser una fuente de creatividad y humor, como se puede ver en algunos juegos de palabras o chistes basados en la similitud de sonido y de palabras. Por ejemplo, what do you call a fish that wears a bounty? Sophisticated. What do you call a bear with no teeth? A gummy bear. What do you call a snowman with a six-pack? An abdominal snowman. Vamos con la 5.9.4, antonimia. La antonimia en el habla inglés se refiere a la relación de oposición de significado entre dos palabras, como por ejemplo old, viejo, y new, nuevo, o strong, fuerte, y weak, débil. Los antónimos en inglés, al igual que en español, nos ayudan a expresarnos de forma más fluida y con amplio vocabulario. Existen diferentes tipos de antónimos en inglés, como los antónimos graduales, complementarios y los antónimos recíprocos. 5.9.5. Hiponimia. La hiponimia es una relación semántica entre palabras que pertenecen al mismo campo léxico. ¿Recuerdan cuando vimos animal, dog, pet, hamster, donde una palabra tiene un significado más específico que otra? Por ejemplo, la palabra dog es un hipónimo de la palabra animal, porque un perro es un tipo de animal. La palabra animal es un hiperónimo de la palabra dog, porque es un término más general que abarca muchos tipos de animales. La hiponimia se puede aplicar a diferentes partes del discurso, como sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios. La hiponimia se puede probar con la frase X es un tipo de Y, donde X es el hipónimo e Y es el hiperónimo. Por ejemplo, a rose is a type of flower. Es una prueba que rose es un hipónimo de flower. La hiponimia es una relación transitiva, lo que significa que si X es un hipónimo de Y e Y es un hipónimo de Z, entonces X es un hipónimo de Z. Es como si estuviéramos armando un árbol, ¿de acuerdo? O estuviéramos recorriendo el árbol desde la raíz, el tronco y las ramas. Por ejemplo, si rose es un hipónimo de flower y flower es un hipónimo de plant, entonces rose es un hipónimo de plant, ¿de acuerdo? Es como decir baby, girl y woman, ¿de acuerdo? La hiponimia también es una relación asimétrica, lo que significa que si X es un hipónimo de Y, entonces Y o Y no puede ser un hipónimo de X. Por ejemplo, si dog es un hipónimo de animal, entonces animal no puede ser hipónimo de dog,
¿De acuerdo? Aquí vamos a regresar a la relación al revés. Si comenzamos desde arriba, woman, ok, una woman viene de una girl, pero girl, ok, puede venir de un baby, pero baby, también puede ser que sea un niño, un varón, entonces ya no corresponde a tal. Entonces siempre recomiendo comenzar desde lo más específico para ir hasta lo más general, ¿de acuerdo? Y ya para finalizar, la última captura, tenemos la hiponimia es una forma de organizar el vocabulario de un idioma en una estructura jerárquica, donde los términos más específicos se agrupan bajo los términos más generales. La eponimia ayuda a expresar el grado de especificidad o generalidad de un concepto y también facilita la comprensión y el aprendizaje de nuevas palabras. La hiponimia puede variar de un idioma a otro, dependiendo de cómo los hablantes clasifiquen y categoricen los conceptos en su cultura y experiencia. Muy bien, pues básicamente podemos decir que ya terminamos la materia. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Y no lo olviden, les mando sus actividades a través del grupo de lo que es este WhatsApp, ¿de acuerdo? En caso que tengan problemas al entrar con la plataforma, no se preocupen, lo mismo que les pongo en el grupo de WhatsApp es lo mismo que les pongo en la plataforma. No hay información oculta, no hay información clave. Si uno entra a la plataforma va a encontrar lo mismo que si ustedes abren su grupo de WhatsApp, ¿de acuerdo? No hay secretos para nadie. Lo que tiene que entregar uno lo tiene que entregar otro. Y vaya, no hay nada secreto y estoy para ayudar, para asesorar y les estaré mandando sus actividades de esta forma. Un placer, cuídense mucho y estamos en contacto.